¿Qué tal chicos? Un rato sin vídeos, estoy feliz de que estén presentes hoy también. Esta vez tocaremos un tema muy delicado como es el secuestro, el cual es una de las formas de crimen más utilizadas hoy en día para extorsionar personas, es una de las medidas más crueles que existen ya que dejan a las víctimas con múltiples traumas, o incluso llevándolos a la muerte. Espero que les guste mucho el video y sin más preámbulo, estos son Mi momento ha llegado. Cuando era niña, un tipo de esos que llegan a ofrecer productos tocó en mi casa. Solo estábamos mi hermana más chica, mi mamá y yo. En ese momento mi mamá se estaba bañando. Yo le dije al güey que no se nos ofrecía nada y él me dijo que si sabía quién vivía en la casa detrás de la mía porque había tocado y nadie salió. Yo le comenté que no había nadie porque era un tío y en esos días se había ido con sus suegros. El man me dijo que si lo acompañaba que a mí sí me abrían. Le volví a repetir que no saldrían porque no había nadie. El punto es que él insistió y yo terminé por decirle que lo iba a acompañar solo para que viera que ni había nadie. Ya iba de salida y le pasé a decir a mi hermana que me esperara, jaja, pero mi mamá al parecer escuchó la insistencia y se salió en chinga de bañarse y me gritó que no me saliera y pues salió corriendo el tipo. Bueno, pues no sé qué habría sucedido si mi mamá no se hubiera dado cuenta. En el sexenio de Calderón estaban de moda las camionetas de secuestrador, esas camionetas blancas. Me acuerdo que en la primaria nos decían que si veíamos una camioneta así pues que tuviéramos cuidado o corriéramos. En la secundaria, con Peña Nieto, nos enseñaron una película donde secuestraban a una niña en una camioneta blanca, y creo que fue un trauma porque yo hasta la fecha me dan cosa esas camionetas, jaja. Hace un año viví una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Venía llegando del trabajo, alrededor de las 12 de la noche, cuando vi un carro estacionado a una cuadra de mi casa, con las luces apagadas. Algo en mí se alertó, así que decidí cruzar al otro lado de la calle por precaución. Lo que temía, pasó. Apenas pasé junto al auto, el conductor, un hombre solo, comenzó a seguirme, gritándome obscenidades y preguntándome si siempre caminaba sola. Ese día, por casualidad, mi papá no pudo pasar por mí como siempre lo hacía, y yo pensé que no pasaría nada si caminaba sola. Estaba equivocada. Intenté apresurar el paso, pero mi cuerpo no me respondía. El miedo me paralizó. Solo podía llorar mientras veía a mi casa cada vez más cerca. Cuando por fin logré entrar, el tipo se detuvo frente a la puerta y dijo algo que hasta hoy no puedo olvidar. Qué bueno, ya sé dónde vives. Desde entonces no he podido andar sola sin sentir ansiedad. Lo comparto porque muchas veces se minimizan estas situaciones, pero el miedo y las secuelas son reales. A quienes han vivido algo similar no están solas. Recuerdo una vez que salí del colegio, allá por el 2019, iba pasando por una calle un tanto solitaria, me subí a la acera de esta, cuando me di cuenta que un camión blanco tenía abierta la puerta de atrás, pero no le presté atención y seguí caminando, pero a medida que se acercaba lo noté muy sospechoso y me empezó a dar miedo. Entonces lo que hice fue correr y cuando me di la media vuelta, el camión había cambiado de rumbo y el chofer me miraba súper raro. Entonces llegué a la conclusión de que tal vez sí me iban a secuestrar. El caso de Esmeralda Castillo a los 14 años, que a la fecha son 16 años desde su desaparición. Hoy, por ser Día del Padre, conmemoramos y recordamos a quienes desde el amor profundo de su paternidad sostienen la búsqueda de sus hijas e hijos. Acabo de ver un secuestro en persona, literalmente, y ahí les va.
Hace aproximadamente 3 meses, me salí de mi casa y me fui a las canchas de mi colonia a fumarme un cigarro, lo normal. 10 minutos después de haber ido a comprar el cigarro a la tienda, yo me llevo muy bien con la señora que me atendió y conozco a su sobrino. Desde las canchas podía ver la tienda mientras me acababa el cigarro, y vi cómo se acercó una camioneta y secuestraron al sobrino de la dueña de la tienda que me había vendido el cigarro. La señora no soltaba a su sobrino por nada, pero cuando vi que le estaban apuntando con una pistola, la señora lo soltó y se lo llevaron. Una semana después, el muchacho apareció muerto en la orilla de una carretera. Una vez estaba esperando el camión que pasaba a una calle de mi casa y mientras esperaba se acerca un tipo en un carro rojo y me dice, trabajo en una fábrica de textiles y me quedaron mal unos modelos, me gustaría que tú me ayudaras como modelo en la empresa, son solo uniformes y ropa para trabajo, si gustas súbete yo te llevo sin problema y yo de desinteresada, pero el pelado seguía hablando y como que ya hasta se iba a bajar del carro, en eso mi papá de casualidad se asomó a ver si estaba bien o si ya me había ido y le grité, en eso el señor se fue en vergüenza y mi papá intentó seguirlo pero no lo alcanzó. Me quedé pensando todo el día en eso. Tenía como 16 años a los 23 años, caminando por las calles del centro de Guadalupe de noche, vi pasar una camioneta negra, yo iba caminando en contra, pasa a un lado mío y da un frenón, volteo rápido y veo que se estaciona en medio de la calle y se baja el paso al igual que el tipo que me empezó a seguir, comencé a correr y el tipo también, a lo lejos veo pasar un grupo de morras y corrí más rápido para poder alcanzarlas, ya no quise mirar atrás hasta que me metí a un Oxxo junto con las chicas y ya no salí de ahí hasta que pasó un familiar por mí. El caso de la niña Karime, hace unos años fue secuestrada y luego de unos días encontraron sus restos, resulta que los secuestradores fueron su tía y el novio de su tía, ambos pedían un rescate por la chiquita, pero nunca la devolvieron con vida, resulta que la niña se había logrado quitar la venda creo, el caso es que la niña lo reconoció y para que no los inculparan la asesinaron, no recuerdo cómo los encontraron culpables, pero sí lo hicieron y creo que hasta el día de hoy siguen en la cárcel. Una vez iba regresando de mi chamba a altas horas de la noche, pasé primero a un Oxxo por unas palomitas que se me habían antojado, las abrí para irmelas comiendo y en eso veo cómo pasa una camioneta hecha madre, para luego dar un freno enfrente de mí, mi instinto de supervivencia a la hora de ver cómo se bajan dos cabrones entró en acción y me eché a correr, curiosamente después de media cuadra se volvieron a subir y me dejaron de perseguir, la neta quedé bien espantado porque literal, estaba a solo una cuadra de mi casa, al final entré bien paniqueado y me acabé mis palomitas, viendo Blu-ray para que se me bajara el susto. Cuando tenía 15 años, vivía en La Paz, Baja California Sur. Tenía un trabajo de niñera los fines de semana. Un día agarré el camión como de costumbre y me bajé en un bulevar para caminar hacia la casa de los niños. En cuanto me bajé había una cancha de fútbol y esa calle normalmente siempre estaba sola. Yo iba cambiando con mis audífonos y veo una van blanca, pero no le tomé importancia y seguí caminando, y paso por un lado del carro y se baja un señor y me pregunta la hora. Yo de verdad no escuché y seguí caminando cuando escucho que me gritan te pregunte la maldita hora, y cuando volteo veo a dos tipos corriendo para agarrarme y yo salí corriendo machín, ni siquiera supe de dónde pude correr tan rápido, que me metí a un Oxxo que estaba ahí, ni siquiera se metieron y ahí me quedé hasta que la señora fue por mí. Más tarde ese mismo día fui a la tienda como a las 7 de la tarde y tenía que pasar por un callejón, así que yo iba caminando y volteo para enfrente y estaba el señor que me preguntó la hora por la mañana y atrás de mí se había puesto otro señor y en mis pensamientos dije aquí valí, pero lo que me salvó fue un ducto que un vecino tenía para cuando lloviera saliera el agua de su patio al callejón. Tenía unas rejas pero yo era muy delgada y logré meterme al patio del vecino gritando. Le llamaron a la policía pero nunca los encontraron. Después leí en las noticias que andaban robando muchachos.
Hace un año estaba saliendo de la prepa y me fui a la parada del camión. Eran las 12 del día, muchos de los estudiantes ya íbamos de salida, y tomaban muchos el camión en esa esquina. Yo tenía audífonos mientras esperaba mi camión. Cuando miro a la calle para verificar si no venía a lo lejos mi camión, venía una camioneta tipo van con todas las puertas abiertas. Cuando vi eso, lógicamente entré en estado de alerta y antes que se parara con nosotros, alerté a los alumnos que estaban en la parada del camión. Gracias a Dios todos sintieron y vieron lo mismo, todos corrieron a todos lados y nos dispersamos entre la avenida. La camioneta se detuvo de golpe en la parada del camión, y a lo lejos vimos que se bajaron más de 5 personas. Por suerte ya no había nadie en ese momento. A las horas siguientes miré por una publicación de Facebook que habían secuestrado a una muchacha de por la zona, y la fotografía de la van que horas antes intentó hacer lo mismo con los alumnos. Bueno, en una ocasión escapé de 2 hombres cuando tenía 14 años. Trabajé para pagarme mi reinscripción a la secundaria, yo quise hacerlo, mis papis no me obligaron, y un día al regresar al trabajo después de la hora de comida, pues yo normalmente caminaba por el mismo rumbo siempre ya que era la ruta más fácil y siempre era mi mismo trayecto. Pasaba por un súper en el que siempre llegan trailers a descargar y una vez que iba caminando veo a 2 hombres en una camioneta justo en la esquina, pero los vi y no me di cuenta de nada más, solo pensé que tal vez estaban esperando a alguien que estaba en el súper o no sé, nunca piensas que alguien que está parado ahí como si nada va a hacerte daño, pero mi error era que yo pasaba pero en la banqueta donde se estacionaban los trailers, entonces cuando pasaba obvio quedaba entre los trailers y las paredes del súper, seguía caminando y en eso escucho unos pasos rápidos, no volteé ni nada, solo escuchaba. Los sentía cada vez más rápido y más cerca, y cuando volteo veo a uno de esos hombres yendo hacia mí con las manos por delante para poder agarrarme y yo creo que subirme a la camioneta en la que lo esperaba el otro hombre que había visto con él antes. Lo vi y empecé a gritar y a correr, pero eran como 4 trailers por delante, era un tramo largo y me iba a alcanzar. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue pasarme por debajo de un tráiler y eso fue lo que me salvó, porque de otra manera el señor me iba a alcanzar y me iba a someter, no había otra forma de escapar y se me ocurrió en un segundo, en ese momento quedé del lado de la calle en donde pasan los coches, ¿no? Entonces el señor no iba a arriesgarse a hacer lo mismo que yo y que lo vieran. Gracias a Dios esa acción mía me salvó, y hoy estoy aquí, pero si no hubiera hecho eso de pasarme por debajo del tráiler seguramente me hubieran levantado. Jamás volví a pasar por ahí, aun cuando ya pasaron como 12 años nunca pasó por ahí. En la colonia que vivo actualmente cerca de ahí secuestraron a una menor que tenía entre 7 u 8 años, era muy pequeña, resulta que un día su papá mandó a la pequeña a la tienda, pero la niña se fue y no regresó, el papá después de un rato salió a buscarla, fue directo a la tienda para preguntar si habían visto a la niña y resulta que la niña no llegó a la tienda, salió a buscarla a otra tienda que estaba cerca pero no hubo respuesta, el señor ya desesperado fue y alertó a los vecinos sobre la desaparición, entre todos los vecinos la buscaron pero no encontraron nada. Al día siguiente el señor fue a levantar un reporte que tardaron 3 días más para alertar a todos sobre la desaparición. La colonia estaba preocupada por la niña, pues últimamente había mucha delincuencia en esa zona, pasaban los días y no daban noticias nuevas sobre el caso, pasaron aproximadamente 6 días y aparecieron rastros de sangre cerca de una casa que apenas estaba en construcción, fueron a investigar y ahí estaba el cuerpo de la niña ya sin vida. Al final encontraron al culpable pues se dio a la fuga cuando terminó tal acto dejando su cartera con una licencia de conducir. Ahí fue donde encontraron el nombre y foto del culpable. Hicieron justicia por la pequeña, pero aún así es muy triste saber por todo lo que tuvo que pasar esa pequeña a tan corta edad, pues no solo fue abusada, también fue golpeada. Al final se supo que la niña se había ahogado con su propia sangre, una historia la verdad muy triste y a mi hermano se lo intentaron llevar de bebé.
Estábamos en Soriana mis papás y yo, mi mamá se acercó al área de jamones y salchichas para pedir, dejó al papá de mi hermano cuidando a mi hermano en el carrito. Solo que se despistó con mi mamá creo con lo mismo de los jamones, cuando voltea a mi mamá porque recuerda a mi hermanito, unas señoras, una de ellas ya una viejita en silla de ruedas y la otra de unos 30 y tantos, iban a cargarlo. En eso mi mamá se acerca, una de ellas le hace plática a mi mamá y le dice que cómo está la familia y así, y se van. Mi mamá y mi papá se quedaron preguntándose entre ellos si las conocían y ambos quedaron en que no, ninguno de los dos las conocían. Si mi mamá no se voltea a ver a mi hermanito, se lo roban.